Vale. Bueno, gusto saludarlos. Buenos días, tardes, donde estén ubicados. Muchos asistentes y esto pues me alegra y lo pone uno nervioso, ¿no? En medio de que a veces uno está en varias charlas o presentaciones en temas comerciales, pero esto me parece ser interesante. Gusto saludarlos. Mi nombre es Henry González, soy CEO y fundador de Virtual Technology Partners. Y bueno, agradecido con Ectofon que nos invitó para contar un poco la historia de todo esto que han venido hablando, ¿no? De cómo pues, los padres hemos hecho posible hacer crecer este negocio, ¿no? Entonces, pues, básicamente, y me contaron un poquito, que le era que contara mi experiencia sobre lo que ha sido la evolución desde que estoy trabajando con YouContact como partner. Les confieso, no sé por dónde comenzar. A veces uno tiene muchas ideas, quisiera contar muchas cosas, eh, pero organizarlas y plasmarlas no es tan fácil. Pero bueno, Virtual Technology pues nace hace más o menos 6, 7 años. Realmente comienza un camino bien interesante en el 2016, donde yo venía trabajando como consultor y director en Contact Center y bueno, tenía la oportunidad de buscar una solución que realmente impactara y es parte de lo que les voy a contar un poco más adelante. En el 2016 arrancamos con nuestro primer cliente, con YouContact, en Colombia, que es mi zona, ¿verdad? Y fue un cliente de 5 posiciones, algo pequeño, en on-premise, y era como ese primer gran reto, ¿no? De cómo llevaba a la realidad esta plataforma que había conocido y saber si realmente iba a ser exitosa respecto a lo que quería enfocarme en el mercado colombiano. Y bueno, tuvimos el primer reto, un cliente muy pequeño, 5 posiciones, en on-premise. El reto estaba en que teníamos que integrarnos con una planta telefónica allá, ¿verdad? Pero había muchos retos técnicos detrás, ¿no? Porque pues las personas que estaban en la parte de tecnología, pues desconocían este mundo de las plataformas de contact center, porque este cliente, que es un cliente del sector de automotriz que se llama Oil Filter, lo tenemos ahí en la presentación, pues básicamente desconocía qué era el tema del contact center, cuál iba a ser realmente sus beneficios. Entonces ahí entró todo un proceso de lo que se ha venido hablando durante estas charlas, la venta consultiva, de cómo realmente llevarlo a conocer los beneficios que trae tener una plataforma de esas para cualquier área de servicio al cliente. Esta inicialmente estaba enfocado para el área de servicio al cliente. Y bueno, como es una serie de acompañamientos y de sesiones con ellos, donde obviamente explorábamos cuáles eran las necesidades puntuales que ellos tenían, y pues básicamente se enfocaba a que tenían alrededor de 5 o 6 personas, 5 o 6 personas, sí, que atendían un teléfono tradicional donde los clientes llamaban a pedir cotizaciones o información general de la compañía, pero nunca lo vieron como un proceso de contact center, lo veían simplemente como un PBX y unas personas detrás atendiendo y dando información. Entonces ya nos sentamos como en esa sesión y empezamos como a organizar lo que se quería. Y bueno, para hacer un poco corta la historia, desde el 2016 y a la fecha sigue siendo cliente de nosotros, ya más de 6, 7 años, y un proyecto bien bonito. Me salto un poco la historia de todo lo que hemos hecho. 4 años más adelante, después de tener nuestro primer cliente de 5 posiciones, en el 2020 ya contábamos con alrededor de 12 clientes y casi ya 1000 posiciones implementadas, ingresando ya con empresas del sector BPO y contact center, y obteniendo un caso de éxito. Fuimos premiados por uno de los contact centers que estábamos trabajando en ese momento, y presentamos un caso de éxito bien interesante. Ya para ese año, y creo que es parte de la historia y donde aquí veo mucho potencial, o vi mucho potencial, y es que al final entendí que en el transcurso de esos 4 años, del 2016 al 2020, el camino quizás que había escogido era el más largo, pero al final fue, creo que el más exitoso. Y es el foco que dimos respecto al tipo de empresas que íbamos a trabajar, que será parte también de lo que les voy a comentar. Y gracias a esas empresas pequeñas con las que arrancamos, nos llevó a entrar con grandes compañías y grandes empresas del sector BPO y contact center en Colombia.
Para los que conocen el sector de contact center en Colombia, al igual que otros mercados como México, como Brasil, sabemos que son mercados bastante grandes, bien interesantes, ¿sí? Que cuentan con muchas compañías y miles de posiciones. Colombia, como México, se han vuelto un hub de contact center, donde aterrizan muchas compañías. Y a veces llegar a esos mercados no es tan fácil, por la misma competencia que hay y demás, ¿no? Pero bueno, creo que sí es una tarea bien interesante, enfocado 100% a fortalecer la marca con experiencias pequeñas pero importantes, siempre lo he dicho. Y luego salto un poco más, 3 años más, a hoy 2023, y realmente a hoy en Colombia pues ya somos una compañía con una experiencia y un posicionamiento en el mercado, ya nos reconocen por lo que hacemos constantemente, y eso nos ayuda a abrir puertas. Cuando muchas veces me preguntan cuál ha sido el éxito y cómo hacemos para buscar más clientes o cómo hacemos para llegar a esos potenciales clientes, yo siempre soy sincero y digo, la mayor tarea se hizo alrededor de del 2016 al 2020 se hizo como el mayor tarea y esfuerzo de salir, como decimos en Colombia, de maletear, de golpear puertas, de buscar cómo ingresar a diferentes compañías. Pero realmente del 2020 hacia acá, básicamente el crecimiento ha sido gracias a la referencia. Y esto corresponde a sencillamente el respaldo que los clientes nos dan hoy en día y nos reconocen por ser una compañía que realmente estamos ofreciendo no un producto como tal, sino una experiencia, ¿no? Muchas veces hablamos de experiencias, hablamos de experiencias disruptivas o sistemas disruptivos, y creo que la esencia de todo esto está en realmente entender el cliente, como lo decía Santi e Isa en sus presentaciones anteriores, ¿no? Basado en esa venta consultiva. Entonces, hoy realmente el crecimiento viene siendo gracias a esas recomendaciones que el cliente. Y esas recomendaciones se basan en 2 cosas importantes. Obviamente el producto, lo que es YouContact como tal, y todo el equipo humano y la infraestructura que tenemos como compañía. Ya ahí virtual pues realmente es donde más se fortalece y hoy en día pues somos uno de los partners aliados más grandes de YouContact, con otros 2 compañeros que me acompañan hoy acá, de México y de Costa Rica. Realmente venimos creciendo porque creemos en el producto, pero más que creer en el producto, creo que nos hemos dado cuenta de realmente los beneficios que se tiene con esta solución. Entonces, realmente hoy al 2023, después de ese caminar, de arrancar con un cliente tan pequeño, pues hoy realmente ya contamos con más de 25 clientes, alrededor de 3.500 posiciones implementadas. Y ha pasado algo bien interesante y bien curioso, y es que hoy ya estamos compitiendo con estas grandes marcas, con la A, con la G, con las diferentes colores y marcas que hay por ahí en el mercado, ¿no? Realmente ya estamos compitiendo muy fuerte con ellos, somos reconocidos, ya no solamente miran esas marcas como las únicas que pueden impactar el mercado de contact center o de SICAS, como hemos venido hablando, ¿no? Sino que hay otras plataformas que realmente pueden darle un potencial a los servicios. Y es aquí donde YouContact pues entró a posicionarse en Colombia y ya somos una marca muy reconocida y con bastante respaldo. Eso es como parte de esa historia que quería contar de cómo evolucionamos, ¿no? Vuelvo y reitero, desde un cliente muy pequeño de 5 y hoy en día contar con más de 3.500 posiciones. Pero ¿cómo logramos llegar a eso? ¿Y cómo fue posible? Cuando estaba armando la presentación, yo decía, bueno, ¿cuál es la mejor manera de poder enfocar mi presentación y ser un poco lo más claro posible con todos los asistentes de esta charla? Y me acordé de un libro que venía leyendo hace poco y hablando de las palabras que están de moda y las empresas que están de moda, ¿no? Está nuestro amigo Sam Altman, el creador y fundador y sí, hoy en día de ChatGPT, ¿no? Y tanto que se habla hoy en día de inteligencia artificial. Sacó un libro muy interesante que habla de las startups y el playbook, ¿no? Y básicamente en unos pasos muy sencillos habla de cómo potencializar
un proceso, cómo potencializar un negocio, cómo potencializar una idea. Y es parte de lo que quiero hablar acá, ¿no? De cómo fue ese proceso y cómo logramos potencializarlo, no solamente desde el concepto del equipo, sino del producto mismo que tenemos hoy en día, que es YouContact. Entonces, lo primero que realmente tuvimos en cuenta durante ese proceso era entender el ecosistema. Y esto parte de realmente conocer el sector. Como les decía, pues yo tengo alrededor de 20 años de experiencia en todos los temas de contact center. Arranqué como agente teleoperador, agente de servicio, haciendo los procesos y pasé por todos los cargos hasta llegar a dirección. Y en algún momento, pues tomé la decisión de pasarme al lado de la consultoría, de empezar a apoyar a aquellas empresas que querían tener un proceso de contact center. Y eso pues me ayudó a entender un poco más el sistema interno que hay dentro de los contact centers. Y es aquí donde quiero traer el primer aporte para todos los partners que hoy en día, si bien muchos de los partners tienen grandes experiencias en temas de tecnología, en ser integradores y demás, también es importante tener foco en entender el ecosistema de los contact centers, de los BPOs, ¿sí? Porque si bien, y como está un poquito en esta gráfica, son diferentes actores los que intervienen en eso, ¿no? Obviamente están los clientes, ¿verdad? Sistemas de marcación, sistemas de grabación, integración, los agentes claramente, ¿no? Que son los que hacen posible las atenciones, los aplicativos que hay detrás, los que diseñan las experiencias, ¿sí? O los canales de atención, los que administran esos canales de atención y los supervisores, ¿no? Al final del día, cada uno de esos elementos que hay dentro de un ecosistema se vuelve muy importante dentro de ese proceso de venta consultiva que también ya mencionaba en la anterior charla. Y es que no me puedo limitar a solamente entender el sistema o el software o la plataforma que esté ofreciendo, sino interiorizar lo que hay dentro de cada BPO. Y ahí está la esencia de saber entender esas necesidades. Cuando yo me meto de lleno en entender cuáles son esos canales de comunicación que está esperando ese cliente final para que sean gestionados, si entiendo un poco más cuál es su cliente final en específico, si entiendo cuáles son los diferentes procesos que hay, los diferentes cargos, pues es ahí cuando entra uno a darle ese valor agregado, ¿sí? Entrar a conocer en detalle cada proceso y definir cuál va a ser el aporte que le voy a hacer. Entonces, aquí digamos, fue mi primer foco, y era que como ya había entendido el ecosistema desde el operativo, entendía toda la parte de agentes, de supervisor, de administrador de campañas, eso no era necesario para todo lo que queríamos hacer. Por ende, también tuve que estudiar y entender todo lo que había detrás de la tecnología, ¿verdad? Entonces, es mi primera recomendación, y es no nos quedemos solamente en el producto, sino que metámonos de lleno a entender los ecosistemas de los contact centers, de las áreas de cobranzas, de ventas, de servicio al cliente. Ahí están realmente las verdaderas oportunidades. Hablando un poco de los desafíos y factores de éxito que creo que es lo que también nos ha llevado a donde estamos hoy en día, aparte de entender ese ecosistema, hablamos de 3 grandes procesos, y vuelvo y retomo con el libro de Sam Altman, y dentro de todos los, digamos que, consejos que da Sam Altman en ese libro, habla básicamente de entender y creer en el producto, en lo que uno está vendiendo, ¿sí? Y que es parte fundamental. Si uno no cree en lo que está ofreciendo, pues, ¿cómo le vas a transmitir eso a tu cliente final? Pues no va a creer en tu producto y por ende no te lo va a comprar. Habla obviamente de todo lo que tiene que ver con evitar las tendencias falsas, y las tendencias falsas básicamente es a veces sesgarnos en pensar en que la plataforma que ofrezco es menor que aquella otra. Todas las plataformas hoy en día prácticamente ofrecemos lo mismo, ¿sí? Algunas más, algunas menos, pero creo que en el entorno de SICAS casi todas ya estamos compitiendo de la misma manera. Entonces hay que buscar realmente el diferencial. Entonces no nos creamos ese dicho no, es que esta es la mejor plataforma y entrar allá a competir va a ser muy difícil. Evitar esas tendencias falsas, ¿verdad?
Entonces, vuelvo y digo, retomando un poco como ese proceso que habla Sarah Altman en su libro, yo destaco 3 procesos que creo que son los que me llevaron a ese desafío y esos factores de éxito que hoy en día tenemos. Uno fue la democratización del SICAS. ¿Y a qué me refiero con esto? Sé que muchos de los que somos empresas de tecnología o de consultoría o integradores, uno siempre va a querer cazar el pez más grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces siempre va a querer irse a las compañías más grandes, a los contact centers más grandes, a los BPOs más grandes. Y quizás ese es el camino más corto. Y era como les decía al principio, quizás tomé el camino más largo, pero tuvo resultados. Y a veces el camino más corto se vuelve eso, ¿no? Buscar la empresa más grande. Y no, cuando hablamos de democratizar un poco el SICAS, realmente lo que lo llevé es que entendí que el mercado de SICAS a veces era un poco inalcanzable para empresas que tenían áreas de servicio al cliente o de ventas o de cobranzas, porque llegar a aquellas marcas grandes, entre comillas, que ya más de uno conoce, no era fácil para ellos. Entonces, mi primer foco, cuando arranqué, era realmente las pymes, ¿sí? Y cuando hablo de las pymes, pues hablamos de las pequeñas y medianas empresas, y ahí fue donde empecé a buscar como mi primer nicho de mercado, ¿verdad? Y como romper esa brecha que había en que, no, solamente los grandes contact centers podían contar con una solución de clase mundial y las pequeñas empresas estaban supeditadas a utilizar un PBX o un Asterisk, qué sé yo. Y no, realmente vimos que con la solución, con YouConta, podíamos aportarle un valor agregado bien importante a esas empresas y ahí empezó mi foco, ¿sí? Siempre focalizado a pequeñas empresas y eso nos llevó, y como les comentaba en la primera historia del 2016, a que esas pequeñas marcas, y acá me devuelvo un poco, Oil Filters, Boston, Synlab, TN, que no son BPOs, pero que son marcas propias, pues realmente nos llevaran a tener ese posicionamiento, porque cuando logramos entrar a esas empresas de diferentes sectores, empezamos a tener un posicionamiento y ellos mismos fueron los que nos fueron referenciando. Entonces ellos mismos decían, no, mira, es que yo contraté esa plataforma, me dio muy bien, muy bien. Y ese voz a voz fue el que en algún momento llevó a que ya empresas más grandes escucharan pero venga, que es YouConta, que está como sonando en aquellas empresas y demás. Y ahí fue cuando empezamos a dar el salto a los BPOs, que ya veníamos posicionándonos con las pymes. Entonces, también parte del desafío importante, y también otras las, digamos, si se vale, consejos que puedo dar es, no se enfoquen necesariamente en los contact centers, no se enfoquen necesariamente en las grandes compañías. Claro, es nuestro foco final y es a lo que le queremos apuntar, pero a veces buscando aquellas empresas pequeñas realmente podemos llegar a ese mercado grande. Bueno, como segunda parte de ese desafío, pues obviamente entramos a analizar todo lo que tiene que ver con la venta consultiva y aquí pues nos hace mucho énfasis, creo que ya muy bien Santi y Isa lo expusieron, ¿verdad? Fueron muy claros y creo que ese ha sido el elemento más importante y el acompañamiento que Nectophone YouConta nos ha dado como partners, y es entender y comprender realmente el mercado, ¿verdad? Es ofrecer realmente una solución acorde a las necesidades del cliente. Y aquí siempre hemos hecho mucho énfasis en conocer al cliente, ¿sí? En investigarlo, en entender realmente sus necesidades, ponernos del lado de ellos, ¿verdad? Para ahí sí poder entregar un producto que de cierta manera se ajuste a sus necesidades. Y ya que les conté un poquito una historia, y es muchas veces cuando llega uno a esos potenciales clientes, generalmente le pregunta, venga, pero en su concepto, ¿cuál es el mejor SICAS? ¿Cuál es el mejor software de contact center? ¿Sí? Y aquí uno podría decir, pues claramente YouConta. Pero para mí la respuesta siempre ha sido una, y es, para mí el mejor software o el mejor SICAS es el que ejecuta. Porque es que hay una gran brecha entre ser una gran plataforma y ser una plataforma que ejecuta. Y cuando hablo de ejecutar, hablo de realmente llevar a cabo
aquellas necesidades que el cliente te planteó desde el principio. Y no vender humo, como decimos en Colombia, de, no, es que mi software hace esto y hace lo otro y no sé qué. Y cuando realmente vas a sentarte con las operaciones, encuentras que realmente no estás cumpliendo con las expectativas que ellos tenían. Y creo que ese es el punto más importante realmente, ¿no? Para mí ese es el más importante y es el que ejecuta y no necesariamente el que tenga todas las funcionalidades. Entonces, es parte de la venta consultiva, nos hemos siempre enfocado en realmente entender la necesidad de cada cliente y llevar ese proceso de venta como Isa bien ya lo explicaba en su anterior presentación. Y por último, dentro de los factores también que creo que nos ha permitido crecer en Colombia, pues siempre lo llamo el Dream Team, ¿no? El equipo de ensueño. Creo que aprendí de la mano de unos compañeros que están acá, Paco, que le doy las gracias desde hace 2016 para que nos conocimos, y es que él me decía muchas veces, ¿no? Deja de ser el showman, el showman, el showman. Y creo que ahí entendí que por más que yo fuera como la cara visible respecto a YouContact, que salía a ofrecer el producto y demás, necesitaba contar con un equipo altamente eficiente, ¿verdad? Que realmente le diera ese respaldo al cliente cuando ya tenga la solución, cuando tenga YouContact. Entonces me enfoqué en dos procesos bien importantes. Uno, pues tiene que ver con la teoría del PCPC, que es personas correctas en los puestos correctos. ¿Y a qué me refiero? Uno muchas veces puede buscar los mejores talentos y no, venga, voy a buscar el mejor talento para el área de soporte o el área de customer o el área de preventa y demás. Y puedes encontrar muy buenos elementos, pero no necesariamente cuando la persona llega a integrar tu equipo se siente cómoda en el puesto. Muchas veces puede estar pensando en otros temas y es ahí cuando pues realmente no se le ofrece la experiencia verdadera al cliente. Entonces, creo que acá, más allá de buscar el mejor talento, es buscar que ese talento realmente esté en el puesto correcto, ¿sí? Que se sienta cómodo, que se sienta a gusto, que crea también en el producto, ¿verdad? Que lo conozca y eso claramente se lo vamos a transmitir al cliente y es lo que hoy en día hemos logrado. Hoy en día tenemos un equipo de preventa bien interesante, tenemos un equipo de proyectos bien interesante, un equipo de soporte, pero cada uno desde su rol ha entendido cuál es la filosofía de lo que buscamos hacia el cliente, ¿no? Y vuelvo a reiterar, y es entender y ejecutar las necesidades del cliente. Y bueno, y esto pues obviamente se resume en tener altamente eficientes. Cuando tú cuentas con las personas correctas en los puestos correctos, pues generas equipos altamente eficientes. Y es que creo que es acá donde se encierra el éxito de esos procesos. Y es que de nada te sirve tener una gran plataforma si no tienes un equipo que la conozca. Y me ha pasado bastante cuando llego a ciertos leads y me cuentan de su plataforma que tienen actualmente, de los dolores que tienen, y yo veo que la plataforma que tienen les suple fácilmente todas sus necesidades y seguramente hasta más, que son plataformas que seguramente son robustas. Pero hay un problema y es que desconocen la solución, no se las o no los capacitaron como es, no les bajaron la información como debía ser, no les hicieron ese acompañamiento como debía ser, y es ahí cuando empiezan a ser detractores de una solución. Y es aquí donde nosotros hemos hecho como esa tarea importante y es no solamente ofrecerle al cliente el software que cumple con sus necesidades, sino le estamos entregando un equipo altamente eficiente que conoce todas las actividades, conoce todas las funcionalidades de la plataforma y que se esfuerza por sentarse con cada uno de los integrantes del equipo o con cada uno de los integrantes de ese ecosistema que comentaba al inicio de la charla, ¿verdad? Y darle la información adecuada. Bien lo decía Santi, capacitarlos, acompañarlos durante el proceso, ¿verdad? Justo hace un par de semanas estábamos visitando uno de los clientes en una de nuestras visitas periódicas, que también, tip importante,
no soltar al cliente, no es como que le vendo el software y ya, ahí está y le está funcionando, sino obviamente ese acompañamiento periódico. Entonces acompañamos a ese cliente en una reunión que tenemos mínimo una vez al mes y nos decía, a mí me sorprende cómo el equipo de uContact, porque al final somos uContact, se preocupan por lo que pasa en la operación, porque normalmente vamos a las reuniones y no nos vamos como a simplemente decirles, venga, cuéntenos cómo van con la solución, sino que también nos estamos todo el tiempo llenando información, ¿sí? Estamos investigando qué está pasando al interior de la operación y nos vamos con datos, ¿verdad? Entonces decimos, miren, esta semana vimos que tuvieron X problema o vimos que no estaban cargando bien un marcador, estaban haciendo tal, entonces siempre les llevamos sugerencias. Entonces ahí el gerente de la compañía nos decía, nunca habíamos conocido un equipo o una plataforma que realmente se interesara por mi operación, que estuviera pendiente, que nos estuviera acompañando. Entonces creo que eso es parte del valor agregado bien importante. No solamente es ofrecer, vuelvo a reitero, el mejor sistema, sino ofrecer un equipo altamente eficiente. Eso considero yo que son como los desafíos y factores que como compañía, como Virtual Technology Partner y aliado de uContact, nos ha llevado a este crecimiento exponencial que hemos tenido y hoy en día, pues obviamente tenemos muchos proyectos que seguramente los vamos a cumplir de la mano de uContact. Para contarles un poco de las compañías que hoy en día contamos, ¿sí? Si bien les comentaba, comenzamos con algunas pequeñas empresas, con algunos sectores muy puntuales, retail, automotriz y salud. Hoy en día realmente prácticamente cubrimos todas las áreas, desde los grandes BPOs, ¿sí? En Colombia pues contamos con varios BPOs, entre esos algunos muy grandes en Colombia, como Entelco, algunos los conocerán, como Interactivo Contact Center, BPM, y bueno, y otros. Hoy realmente son más de 8 o 7 contact centers con los que contamos como clientes y bueno, con proyectos bien interesantes que ahora pues les contaré un poco. En el sector salud nos pasó algo también bien interesante y es que cuando nos metimos en uno de esos focos específicos de pymes que les mencionaba, arrancamos con una compañía de salud que se llama Boston Medical Group. Seguramente algunos los conocerán porque pues tiene varias sedes en Latinoamérica. Nosotros obviamente teníamos específicamente Colombia. Y bueno, y nos metimos como en ese proceso de ayudarlos en un tema de transformación digital y era que ellos tenían básicamente solo telefonía y luego los fuimos metiendo en temas de canales digitales. La experiencia fue muy buena, pues que a raíz de eso, y como les comentaba al inicio, pues empezó el voz a voz y entonces varias empresas del sector salud como que empezaron a buscarnos. Empezamos como a hacer ruido en el sector y hoy en día pues contamos con, bueno, creo que me faltó una, alrededor de 5 compañías de salud en Colombia. Está Boston, Synlab, que también es una multinacional, pero tiene foco en Colombia, que se encarga de temas de laboratorios médicos, exámenes y demás, muy grande, con ellos tenemos alrededor de 60, 70 posiciones. Sonría Clínicas Odontológicas, que es una de las compañías de servicios dentales también muy grande en Colombia, inclusive ya con sede por allá en México. Tenemos Viva 1A IPS, una de las entidades que ofrece todos los servicios de atenciones médicas para los grandes sistemas de salud en Colombia, lo que son las EPS, de pronto los que de pronto no relacionan muy bien, pues son entidades promotoras de salud, que son como los que administran la salud en Colombia, y ellos subcontratan las IPS, que son instituciones prestadoras de servicio, que básicamente es donde van los ciudadanos a sus citas médicas y demás. Entonces ellos, Viva 1A, le presta ese servicio a varias EPS y contamos alrededor hoy en día de 270 posiciones con ellos, servicios de telefonía, inbound, outbound, tenemos un tema de bot bien interesante y justo este mes de diciembre que se acerca vamos a arrancar con todo un tema de canales digitales bien interesante. Luego, en áreas, industrias de servicios y otros, pues tenemos un aliado bien interesante y acá algo también bien importante a mencionar y es que yo creo que uno también debe buscar alianzas, ¿no? Uno no solo puede hacer las cosas. Entonces, en Colombia logramos
hacer la alianza con Telefónica, donde pues Telefónica dentro de sus segmentos comerciales que tiene, pues si bien su foco era todo el tema de infraestructura telefónica y redes, sacaron dentro de su vertical de negocio un tema de servicios para empresas, sobre todo enfocadas a BPOs y contact center, y básicamente ya no le ofrecían solamente el enlace de internet y la telefonía, sino que le decían, usted necesita un software de contact center, se lo tengo. Entonces logramos hacer una alianza con ellos allá específicamente para Colombia, hablo de Colombia específicamente, donde ellos ya venían ofreciendo otra solución, entramos a mostrarles nuestra solución, lo que se podía hacer, la flexibilidad que tiene nuestra solución en muchos aspectos que otras no tienen, y esto lo digo con conocimiento propio. Yo, por allá en el 2010, cuando arranqué en temas de contact center, conocí muchas de esas plataformas, Avaya, Genesys, entre otras, y realmente uno sabe que son buenos productos, pero generalmente son un poco más cerrados respecto o no son tan flexibles para poderse adecuar a algunas operaciones. Entonces ahí fue cuando entramos con Telefónica, diciéndole lo flexible que éramos, lo que podíamos potencializar, y bueno, hoy en día somos una de sus plataformas bases para poderse presentar en diferentes procesos, y ya con ellos tenemos varios casos de éxito donde hemos implementado varios clientes. Luego, pues eso también nos dio la oportunidad de internacionalizarnos. Pasamos a ASP, que es la empresa de aguas y alcantarillado en Honduras, en San Pedro de Zulia. Empresas del sector automotriz, como lo mencionaba, ya no solamente hoy Filter, que vuelvo a reitero, sigue siendo cliente hoy en día después de más de 7, 8 años, sino también Automas, una de las compañías de auditoría más grande o de inspección de vehicular más grande en Colombia. Y bueno, desde hace unos 2, 3 años para acá, 3 años tal vez, hemos incursionado bien interesante en el sector gobierno. Y aquí también quiero exponer un poco el caso de éxito, y es que, como bien les decía, uno muchas veces se sesga, ¿no? Uno dice que no, solamente ciertas plataformas pueden llegar a esos sectores, porque no, generalmente te piden, no, es que tienes que estar en cuadrante Gartner y tienes que tener no sé qué, no sé qué. Pero, pues, eso son falsas tendencias, como les decía hace un rato, porque al final lo que importa es si el producto cumple con las necesidades. Entonces empezamos a meternos en el mercado, a ver cómo podíamos generar ese valor agregado, cómo podíamos realmente cubrir esas necesidades que tenía el sector gobierno. Y bueno, ahí tenemos un caso de éxito, que seguramente después presentaremos, que se llama, por medio de una compañía que se llama Sorex, de Contact Center. Llegamos a una de las compañías o una de las empresas del sector gobierno más grande, que se llama Colpensiones, con alrededor de 650 posiciones, y han sido ya 3 años y medio con ese proceso, una experiencia muy bonita donde, y creo que eso pasa en la mayoría de países, y es que normalmente las entidades del Estado son como las últimas que se lanzan a las nuevas tecnologías o a temas de canales digitales. Generalmente están más enfocadas a lo tradicional, a telefonía, inbound, outbound y lo más básico. Con esta entidad del Estado, pues tuvimos ese reto, entramos inicialmente hace 3 años y medio con un proceso 100% telefónico, y a hoy, pues realmente ya contamos con casi todos los canales digitales con esta compañía, los llevamos de la mano y los acompañamos en un proceso de consultoría, en poder potencializar esos canales de servicio para el ciudadano, que es lo que se llama. Entonces hoy en día tenemos web chat, tenemos video atención, tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, y todo esto atado a temas de flujos de bot, ¿no? Que hemos venido potencializando mucho con la solución de Contact de uContact. Y bueno, y ahí para allá pues nos empezó a salir otras entidades del Estado, como la Contraloría General de la Nación, compañía también muy importante del Estado colombiano, entre otras. Entonces, miren lo que, y ya retomando para ir cerrando, lo que nos pasó desde el 2016 a hoy. Realmente creo que cubrimos casi todas las industrias, todos los sectores, y fue gracias a que inicialmente tuvimos un foco, ¿verdad? Y ese foco nos ayudó a generar marca, a generar reconocimiento y estatus en un mercado, y nos llevó a tener pues la entrada a otros sectores.
Y ya para cerrar, pues también me decían que esta presentación pues contar un poquito del caso de éxito y testimonio de uno de los clientes. Seguramente en otras charlas que vamos a tener en estos días vamos a hacer un poco más de focus ahí. Pero pues nada, digamos que el último caso de éxito que nos encontramos fue el Contact Center BPM Consulting. Es un contact center en Colombia que básicamente trabaja para el Estado. Todo lo que son campañas del Estado o del gobierno, ¿verdad? Y ahí tenemos un reto bien importante. Cuando empezamos los acercamientos con ellos, venían con una plataforma muy estable, muy buena, 3, 4 años atrás, pero llegó un momento en que BPM tenía un horizonte y es, buscamos una plataforma que sea flexible, que nos permita que nuestro equipo interno desarrollador pueda ejecutar algunas actividades que muchas veces no nos permite la herramienta actual, ni actuar con la rapidez que se requiere. Y creo que este es uno de los hitos más importantes dentro de un proceso de contact center, y es que las empresas muchas veces buscan que, oye, no, mañana quiero que el IBR ya en la opción 4 no diga ventas, sino diga información. Y esto muchas veces para que la compañía lo ejecute con su software, ¿sí? Con su aliado tecnológico, lleva horas de cotización y que mientras que se la aprueban y mientras que pasa por el equipo desarrollador, y ya pasan 2 o 3 días cuando realmente la necesidad la tenían de hoy para mañana, a primera hora. Entonces creo que uno de los aspectos bien importantes que con YouContact logramos llegar a eso, y es que tenemos unos módulos de desarrolladores bien interesantes que la solución entrega, y esto al final se lo entregamos al cliente final, pues a nuestro contact center, los capacitamos y hoy en día ellos son casi que 100% autónomos en su solución, y cada vez que el cliente final de ellos les pide algo, pues pueden ejecutarlo de una manera muy, muy rápida. Entonces, con este cliente pues logramos migrar de esa plataforma que tenían 15 clientes del sector gobierno con 650 posiciones en menos de 2 meses. Me decía la gerente de la empresa, Carolina, no sé si estará por ahí, me decía, mira, Henry, la decisión final o el factor que haga que tome la decisión de que nos migremos de solución tiene que ver con 2 factores importantes. Y uno es la flexibilidad que pueda tener realmente la plataforma para las necesidades que tenemos a diario. Y 2, en que puedan realmente ser muy rápidos en la implementación. Ella no lo creía porque pues, esa empresa había pasado por varias plataformas y normalmente las migraciones eran bastante difíciles y complejas y demás. Pues nosotros logramos en menos de 2 meses, casi 2 meses, lograr migrar todos esos 15 clientes a 650 posiciones sin mayor traumatismo, con una estabilidad en la operación, con ese reto bien importante, era que como son entidades del Estado, pues no podía haber interrupciones del servicio, la migración se tenía que hacer de una manera casi transparente, no podía verse afectado el servicio. Entonces, en compañía del equipo técnico de nuestro cliente y con nuestro equipo, pues logramos hacer ese match para lograr esa transición que realmente fue muy estable y es parte de lo que hoy en día reconocen nuestros clientes. La rapidez con que se implementa YouContact, y eso es parte de la esencia de lo que hacemos o que se hace en YouContact, la flexibilidad que se tiene por los módulos desarrolladores que tenemos, y 3, por tener gente altamente capacitada, que era lo que comentaba al inicio, gente que realmente conoce el producto y que fácilmente lo puede transmitir a su cliente. Y bueno, ya para finalizar, pues nada, creo que todo esto ha sido posible gracias a YouContact como gran aliado, y es como quería cerrar mi intervención, y es que vuelvo y digo, de nada sirve tampoco tener un equipo altamente capacitado, especializado, a tener el mejor proceso de venta consultiva, a tener un proceso muy definido, si realmente no cuentas con ese aliado que te respalda, que te acompaña. Y creo que eso es lo que como compañía Virtual Technology me permitió y me ha permitido crecer. Realmente de la mano de YouContact hemos logrado hacer muchas cosas en conjunto. Ellos creen muchísimo en los partners, nos acompañan constantemente, nos están dando información, nos hacen sentir parte de la casa, y cada vez que se les da una retroalimentación o un feedback de lo que encontramos en los diferentes clientes, siempre están dispuestos a escuchar y a mejorar el producto en la medida que se pueda. Entonces, creo que aquí se van a encontrar con eso, y no van a encontrarse con una solución que es llave en mano, como llaman muchas, de que esto es YouContact y mirar cómo lo aplicas,
sino realmente te vas a encontrar con más que una plataforma, con un equipo también interdisciplinario bien interesante que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos como partners y a generar esas oportunidades con los clientes. Eso es todo, de verdad, muchas gracias. Realmente para mí era bien interesante poder contar un poco esta experiencia y bueno, espero les haya quedado algo. Bueno, después de esa charla, pues nada, los invitamos al espacio que tenemos de almuerzo. Yo creo que más de uno ya tiene hambre. Entonces vamos a un espacio de almuerzo de más o menos hora y media. Y nada, nos vemos en hora y media nuevamente en las salas. Muchas gracias.